Bueno, pues gracias a todas y bueno, como podéis ver en el título de esta primera diapositiva, yo de lo que voy a hablar va a ser de salud y enfermedad, bueno, centrándome en tres casos de estudio que son los que trabajo en la tesis doctoral y bueno, son tres confesiones cristianas que podemos encontrar actualmente en España. Y, y bueno, sí que antes de pasar propiamente a hablar sobre estos aspectos de salud y enfermedad en estos casos, sí que quería hacer como un mínimo preámbulo, una mínima introducción sobre algunos mínimos aspectos teóricos y bueno, precisamente la presentación de Miguel me viene muy al pelo porque él ha hecho una visión panorámica de los fundamentos de la antropología médica muy pertinente y de hecho ha introducido algunas de las cuestiones teóricas de las que yo también quería hablar, así que no me extenderé en ellas, pero bueno, básicamente, como ya señalaba el profesor y como ha quedado ya bien claro, sabemos que la enfermedad es un hecho biológico, pero no obstante hay una diversidad cultural respecto a la manera en la cual la enfermedad es atendida y entendida, y a partir de ahí existen distintas explicaciones culturales sobre la naturaleza de la enfermedad y distintas formas de tratarla y prácticas para prevenirla, y también hay múltiples formas de definir y a partir de ahí buscar y conservar e incrementar la salud, ¿no? Es lo que Miguel comentaba precisamente antes, ¿no? Esta perspectiva sobre el pluralismo médico, que bueno, yo también soy antropólogo social y bueno, ya sabemos que en la década de los 70 con estos trabajos que, como los de Leslie, por ejemplo, en sociedades asiáticas empiezan a poner de relieve cómo las personas recurren a distintas medicinas para tratar sus problemas de salud, ¿no? Es decir, que básicamente en toda sociedad, tanto pretérita como contemporánea, nos encontramos con que no solamente hay una medicina, sino que son diversas y distintas medicinas las que coexisten a su vez en las distintas sociedades y las personas recurren a estas distintas medicinas bien en el mismo curso de un malestar o bien ante distintos malestares diferentes se recurre a distintos sistemas médicos. Es el conocido modelo que aporta Arthur Kleinman en su famosa monografía del año 1980, la que es este modelo del sistema de atención a la salud el que comienza a conceptualizar o más bien da un planteamiento, una propuesta sobre cómo aproximarnos a esta cuestión del pluralismo médico, ¿no? En un contexto local, en una sociedad local. Y bueno, plantea, a partir de este esquema se puede ver claramente, ¿no? También hablaba previamente sobre esto el profesor Miguel, sobre cómo Kleinman en este caso lo conceptualiza a partir de dos ejes, ¿no? De un lado la profesionalización o no de las medicinas y de otro lado el aspecto privado o el aspecto público. Y a partir de ahí nos habla sobre cómo dentro de este sistema de atención a la salud nos podemos encontrar con un sector popular, que es donde se autoatiende la enfermedad, un sector profesional de las medicinas profesionales, y otro sector que sería el sector folk, que aunque no es profesional, sí está especializado. Y esto es lo que me interesa a mí señalar, ¿no? Porque Kleinman lo dice, que dentro de este sector folk nos podemos encontrar con instancias asistenciales que son seculares, pero otras que son religiosas, ¿no? Esto es algo que replican otros autores posteriormente y que se apoyan precisamente en esta conceptualización de Arthur Kleinman, como puede ser Eduardo Menéndez, que también habló Miguel previamente sobre él, o Jesús Armando Haro posteriormente, ¿no? En cualquier caso, este modelo de Kleinman tiene éxito, es replicado, se le dan distintos énfasis y en todos ellos esta cuestión sigue estando presente, ¿no? Hay instancias asistenciales que son seculares, pero hay otras que son religiosas. En el caso de Menéndez, por ejemplo, podemos ver cómo él incluye dentro de las formas subalternas de atención, ¿no? Nos habla sobre la sanación religiosa cristiana en los contextos euroamericanos,
o aquí podemos ver el modelo de Aro, que se parece mucho al modelo de Kleinman también, aunque él pone más énfasis en la cuestión del autocuidado y la autoatención, pero ya podemos ver cómo él en la parte izquierda, respecto a la atención alternativa, él nos va dando aquí como esta diferenciación entre tres grupos de pares, ¿no? Las formas privadas y rituales, las tradicionales o importadas, y las nueva era, que serían más espirituales, y las religiosas, ¿no? Podemos ver como que esto es algo que sigue estando ahí, como que sigue estando ahí, y al respecto sí que quiero señalar dos cosas. Tanto Kleinman como Menéndez, como Aro en este caso, nos hablan de estas formas o de estas instancias asistenciales religiosas que son alternativas, pero no nos habla de la autoatención y del autocuidado como algo religioso, cuando también puede serlo. Yo, de hecho, en mi trabajo de campo lo he encontrado y vamos a hablar de eso a continuación, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otro aspecto que hay que señalar, y es que estamos hablando del pluralismo médico como un repertorio de distintas instancias, pero hay algo que hay que tener en cuenta, y es que precisamente estas instancias asistenciales religiosas cuentan con un elemento diferencial, que es la cuestión de lo sagrado, que es algo que veremos a continuación. Miguel antes hablaba sobre la multidimensionalidad de la enfermedad. Esto es muy pertinente a nivel teórico para poder introducirnos en los casos de estudio que voy a comentar a continuación. Básicamente, ha habido algunas aportaciones. La primera, la de Fabrega, como podéis ver aquí. Él era médico, pero también era antropólogo social, y él nos hablaba de esta diferenciación, ¿no?, entre la disease como la patología y la experiencia del malestar, la aflicción como la illness, ¿no? Como las personas, como bien señalaba Miguel antes, tenemos la experiencia de la enfermedad, pero eso no se corresponde directamente con la patología, que es la manera como la biomedicina lo mira. Posteriormente, Kleinman, en distintos artículos, en su monografía del año 80 también, incide o replica esta cuestión de la multidimensionalidad de la enfermedad, pero él da un paso más adelante y nos dirá que hay una diferencia entre lo que hace la biomedicina y lo que hacen las medicinas folk, por ejemplo. Y es que la biomedicina atiende a la patología, mientras que las medicinas folk atienden a la experiencia del malestar. Y esto es lo que llama healing, ¿no? Es la sanación. Entonces, esta dicotomía, James Waldron también habla de ello posteriormente, es muy pertinente para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque tendríamos que entender que de un lado existe lo que se viene a llamar así, la curación como reparación de la patología en su sentido fisiológico, y de otro lado tendríamos la sanación. ¿Qué es esto? Bueno, Waldron nos dice que es un proceso, atiende a los procesos psicosociales, ¿no? Atiende a lo subjetivo, a las dimensiones afectivas, a las dimensiones sociales y espirituales de la experiencia de la enfermedad. Otras autoras posteriormente han seguido escribiendo sobre esto, y a mí me gusta señalar esta pequeña cita de Barnes y Seret sobre introduciendo un estudio sobre la sanación en Estados Unidos del año 2005. Nos dicen estas autoras que la sanación es algo muy amplio y que puede estar orientada, como podéis leer en la diapositiva, desde la tolerancia de un padecimiento permanente a elaborar una experiencia de bienestar, a fortalecer la autoestima, puede implicar el empoderamiento personal, puede estar relacionado con restaurar relaciones que pueden ser entre personas que están vivas o con personas que están muertas, o con espíritus o con divinidades o con cualesquiera ser personas y cosas, ¿no? Esto es interesante. Bueno, y todo esto era relevante para poder hablar sobre mis casos de estudio, que es lo que voy a señalar ahora, ¿no? Decía antes que para poder pensar en la salud y la enfermedad en clave religiosa hay un elemento fundamental, que es el elemento de lo sagrado, ¿no? Como nos dice Thomas Sordas, ¿no? En la sanación religiosa lo sagrado juega un papel. Vale. Lo sagrado también implica la presencia de un poder divino, y que, según nos decía ya Leonard Glick en la década de los 60, es un poder divino que de algún modo reside en algún lugar y que de algún modo se puede controlar o se puede intentar controlar, ¿no?
Bueno, también hay que tener en cuenta que las formas de intervenir, las prácticas de intervención dentro del proceso de salud y enfermedad de sistemas religiosos son prácticas que están ritualizadas y esto implica que estén regladas y que puedan llegar a ser eficaces, es decir, que puedan conseguir sus fines. No hay que perder de vista también otra cosa. Hablábamos del pluralismo médico y un error, o mejor dicho, algo que no sé cómo decir esto, pero un prejuicio, mejor dicho, podríamos decir, ¿no? Que se suele aplicar a las formas de sanación religiosas y espirituales, es que las personas que participan de esto no usan la biomedicina, son personas que están encerradas solamente en estos sistemas, en absoluto. La sanación religiosa es una forma de atención que es mucho más amplia, como hemos visto, que se dirige a la illness, no solamente a la curación, y esto quiere decir que las personas utilizan de manera combinada, por ejemplo, ir al médico, pero, por ejemplo, participar en un culto religioso. Son cosas que son perfectamente combinables, ¿no? Yo voy a hablar rápidamente, porque no me queda mucho tiempo, de tres confesiones cristianas que están en España. La Ciencia Cristiana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y Renovación Carismática, que no es una confesión per se, es un movimiento religioso dentro de la Iglesia Católica. Son los pentecostales católicos, podríamos decir, ¿no? Bueno, lo que quiero hacer ahora, ya para ir terminando, es dar unas pinceladas sobre estos aspectos de salud y enfermedad en cada uno de estos casos, ¿no? En el caso de Ciencia Cristiana hay un elemento fundamental y central, que es la noción de sanación física. ¿Y esto qué es? Bueno, la sanación física se basa en una manera de entender realidad, se basa en una ontología, que es como operamos los seres humanos para movernos por el mundo, básicamente, ¿no? Bueno, pues en la ontología de la ciencia cristiana lo que se presenta es que la realidad es algo que es estrictamente espiritual y no es material. Es decir, que contra lo que nos dice el sentido común, la materia no existe, sino que solamente existe lo espiritual. Dios, porque es una religión cristiana, Dios es asimilado a la mente divina y el ser humano es parte de la divinidad. Por lo tanto, el ser humano también participa del poder divino. La ciencia cristiana podríamos decir que es una religión meramente cognitiva, en el sentido de que su práctica reside en comprender que la realidad es espiritual. Y una vez que vamos comprendiendo cómo es la realidad en sí misma, podemos ir enfrentando los distintos desafíos que nos vamos encontrando en la vida, distintos problemas que pueden ser problemas de salud, pero pueden ser problemas de cualquier otro tipo, ¿no? Y esto es a lo que refiere la sanación en sí misma, a corregir el pensamiento, a cambiar la manera de entender la realidad y a vivir una vida mejor, por así decirlo, a partir del alineamiento con la perspectiva espiritual. Podemos ver así que el objetivo de la medicina alopática, de la biomedicina, es muy distinto del de la ciencia cristiana, ¿no? De un lado, la biomedicina se orienta a corregir esta disfunción del órgano, del sistema corporal, mientras que la ciencia cristiana lo que aspira es a corregir el pensamiento y a vivir una vida acorde a la realidad espiritual, básicamente. También hay que decir que ciencia cristiana no se opone a la práctica biomédica ni a las medicinas alternativas, entienden que esto es cosa de cada cual, aunque desde esta religión piensan que la biomedicina y la ciencia cristiana aspiran a objetivos diferentes. En el caso de la Iglesia Adventista, hay que señalar la salud como una categoría central. La salud es un área de actividad de la propia Iglesia por medio de la práctica biomédica, algo que se practica tanto en su dimensión curativa como en su dimensión preventiva. Y bueno, es cierto que la Iglesia desaconseja todas las formas de atención y prevención que no sean las biomédicas, ¿no? Entonces nos encontramos con una Iglesia que claramente apuesta por lo biomédico y que tiene una presencia en el espacio público por medio de la medicina, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, habría que retrotraerse al origen de la confesión, a la década de los 60 del siglo XIX, cuando la hermana Ellen White tiene una visión, la llamada visión de Otsego, donde ella comprende que el cuidado de la salud es algo que está ligado a la salvación, ¿de acuerdo?
¿Y esto cómo se explica? Bueno, pues de una manera muy sencilla y muy burda podemos decir que el adventismo defiende que el ser humano está compuesto por tres dimensiones: el cuerpo, el espíritu y el alma, y el ser humano es una creación divina. Que sea una creación divina quiere decir que el ser humano le pertenece a Dios. Entonces, nosotros como individuos no podemos utilizar nuestro cuerpo como queramos, sino que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma le pertenecen a Dios. Entonces tenemos la obligación de cuidarlo porque es de Dios y sería una ofensa moral hacerlo de otra manera. Es decir, que el cuerpo, el espíritu y el alma se cuidan porque pertenecen a Dios, y esto se hace mediante un programa que es lo que se conoce como el estilo de vida adventista. Básicamente son prácticas de medicina preventiva, como cuidar la alimentación, hacer ejercicio, evitar el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, y muy importante también la oración, ¿vale? Entonces podemos ver que bueno, la Iglesia Adventista va más orientada hacia esta medicina curativa y preventiva. Y en último lugar, quiero hablar rápidamente sobre la renovación carismática, donde también es muy importante, como en el caso de Ciencia Cristiana, la noción de sanación. Sin embargo, sanación aquí significa otra cosa distinta. Sanación, como podéis ver en la diapositiva, significa salvación. Salvación aquí y ahora. La salvación no es algo novedoso en el cristianismo ni en el propio catolicismo. Sin embargo, podríamos decir que la sanación viene a ser como una mejora, una actualización de lo que es la economía de la salvación católica. Es decir, que la salvación no es algo que se reserva para el futuro, sino que se puede vivir en el presente, en el aquí y ahora. Sanar significa sanar del pecado, sanar de la desviación moral, y para esto es importante tener en cuenta que el mundo carismático es un mundo regido por el poder de Dios. Todo está bajo el control de Dios, y lo único que lo pone en riesgo es la presencia del diablo por medio de la desviación moral o del pecado. Entonces, básicamente, sanar consiste en purificar el pecado mediante las prácticas rituales y en estar en el lado de Dios, estar en el mundo del orden divino y estar bajo el control divino, ¿no? Podemos ver también en la diapositiva, está señalado que en renovación carismática tenemos una concepción tripartita del ser humano, entre cuerpo, psique y espíritu. Esto es llamativo porque, siendo un movimiento católico, no se queda en esa visión entre cuerpo y alma, ¿no? Es algo diferente: cuerpo, psique y espíritu. Y es interesante porque a cada una de las dimensiones del individuo le corresponde una forma de sanación. La sanación consiste también en corregir aquello que está desviado en el movimiento carismático, pero en cuanto a la dimensión corporal, se trata de corregir la enfermedad en su sentido biológico. En cuanto a la psique, se trata de corregir las emociones y restaurar todo aquello que está dañado por relaciones que han hecho daño a la persona. Y en la parte espiritual se trata de purificar la influencia o la presencia demoníaca. Esto lleva, pues sí, a una participación ritual constante. Y bueno, ya para no extenderme más, porque creo que debería ir terminando, simplemente señalar que hay distintas hay distintas prácticas rituales para atender a la sanación en cada una de estas dimensiones del individuo, del ser. La sanación física, o en la sanación interior, o en la sanación espiritual. Bueno, quizá podamos hablar de esto luego después, si tenéis alguna duda o algo así. No quiero entrar ahora porque es que si no me voy a comer el poco tiempo que quede. Y bueno, simplemente señalar que si bien las personas que participan en el movimiento carismático también recurren a la biomedicina y también recurren a la psicología clínica, sin embargo, sí que rechazan las medicinas alternativas y complementarias por entender que son peligrosas espiritualmente y que pueden abrir puertas al demonio, en el sentido de que se entiende que las medicinas alternativas, bueno, pues tienen relación con la nueva era, tienen relación con religiones orientales y no siguen los objetivos ni los valores católicos. En ese sentido, se considera que son
espiritualmente peligrosas. Y una manera de prevención espiritual precisamente consiste en evitar estas medicinas alternativas y complementarias. Ya para concluir, quiero señalar así, pues muy por encima, ¿no? lo que he señalado con estos tres casos, ¿no? La sanación metafísica en ciencia cristiana es una respuesta que ayuda a las personas a lidiar con enfermedades graves y con enfermedades crónicas desde la biomedicina. La persona se siente responsable, siente que está actuando frente a un papel que entiende que es pasivo desde el punto de vista de la biomedicina para sí respecto a esta enfermedad crónica. Y bueno, con esto la persona siente que se está empoderando. Esta experiencia de control sobre el malestar aporta sanación, ¿vale? Y esto repercute ciertamente en una percepción de bienestar respecto a la enfermedad que no tiene por qué corresponderse necesariamente con la patología, que puede seguir ahí perfectamente. En el caso de la Iglesia Adventista ya hemos dicho que sobre todo de cara al individuo se, se despliega mediante prácticas preventivas y estas ayudan a construir un sentido devocional en la persona que se expresa no solamente con los momentos en los que la persona está en la iglesia, por ejemplo, en el culto o cuando la persona está haciendo el estudio bíblico, sino que simplemente el hecho de decidir qué se come o qué no se come o hacer deporte o rechazar el tabaco y el alcohol también son formas devocionales, también son formas de estar relacionándose con el Señor y esto es interesante. Al mismo tiempo que todas estas prácticas preventivas ayudan a construir una identidad compartida entre las distintas hermanas y hermanos. Y bueno, renovación carismática, pues como ya hemos dicho, también hay una diferencia entre lo que puede ser estar enfermo en el sentido biomédico, pero sentirse sanado, porque la enfermedad se pone al servicio de Dios y la persona puede cargar la cruz del malestar por un lado, pero al mismo tiempo también puede sentir que el Señor está sanando esa enfermedad porque el Señor tiene el control de su enfermedad y en ese sentido eso repercute en un bienestar. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque no me quiero comer más tiempo. Si hay alguna duda o alguna cuestión, igual podemos hablar luego. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención.